Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Como ya conocen, anunciamos la semana anterior, hoy la segunda y última parte de este fascinante viaje, Odisea del Conocimiento, sobre la inteligencia humana, su presente y su futuro. ¿Qué les propongo? Primero, presentar y agradecer que esté nuevamente con nosotros aquí en el estudio nuestra querida invitada, la doctora Nancy Esteves, del Centro de Neurociencia de Cuba. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Y le propongo, doctora, comenzar ya con uno de los temas que habíamos anunciado y nos queda pendiente, que es el papel de la alimentación y la inteligencia, visto históricamente y desde el punto de vista, digamos, neuronal del cerebro. Le pedimos la opinión al doctor Calixto Machado, todo un amigo de nuestro programa, una gran institución científica en nuestro país, y veamos qué nos dijo de esta relación. La inteligencia humana jamás tendrá un límite. El cerebro está preparado para el desarrollo de nuevas redes neurales para recepcionar el más complejo conocimiento, la más compleja situación, dependiendo, por supuesto, de cada etapa del desarrollo socioeconómico, tecnológico de la sociedad. Por tanto, tenemos cerebro para siempre y nunca vamos a llegar a un límite. Nuestro cerebro tiene un poder infinito de desarrollo. Hay otro aspecto fundamental, es la nutrición. Existe un síndrome llamado Kwashiorkor que ocurre por la no ingestión de proteínas y que lleva a cabo con una detención total del crecimiento, una detención del crecimiento del cerebro. Señores, ¿por qué? Porque no se ingieren los aminoácidos esenciales, las proteínas que conlleva el crecimiento, que conlleva el desarrollo. Eso ocurre en países subdesarrollados, en África, y por tanto la alimentación en las primeras, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo del organismo son fundamentales. Bueno, son fundamentales desde el embarazo, que la madre tenga un embarazo normal y cuidándose en cuanto a las que ingiere y qué vicios no tiene. Muchas gracias al doctor Calixto Machado. Doctora, alimentación e inteligencia, ¿qué nos puede decir? Hay evidencias de que la alimentación es fundamental y de hecho los eventos de desnutrición en momentos iniciales de la vida se ha reportado que tienen un impacto desfavorable en el desarrollo cognitivo, no solo en el niño, incluso desde la etapa del embarazo también pueden tener una influencia negativa. Hay una enfermedad llamada fenilcetonuria, que es una enfermedad hereditaria, una enfermedad metabólica en la cual el organismo no es capaz de metabolizar la fenilalanina, que es un aminoácido que al acumularse puede generar un trastorno, una discapacidad intelectual. Y esto se corrige con nutrición. O sea, si uno detecta rápidamente, a través de una prueba que se hace en nuestro país a todos los niños en los primeros 5 días de la vida, al 5.º día de vida, que es la llamada prueba del talón, con sangre del talón se hace la pruebita con reactivos del Centro de Inmunoensayo de nuestro Biocuba Pharma, y uno detecta que un niño tiene fenilcetonuria, modificando la nutrición del niño, minimizando la ingestión de carbohidratos que están presentes en alimentos comunes como los huevos, la leche, etc. Uno puede evitar totalmente el riesgo de discapacidad intelectual en los niños. Esto es un ejemplo de cómo la nutrición puede tener una relación y un impacto directo en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo intelectual. Hay un estudio interesante en Barbados de una cohorte que se ha estudiado ahora, un grupo, una población alrededor de 60 años, poco más, donde se estudiaron niños que tuvieron algún evento de desnutrición durante el primer año de la vida y se vio el impacto a largo plazo, incluso en generaciones que son descendientes de esta generación, de ese impacto de la desnutrición, ese impacto negativo sobre
su rendimiento, ¿no? En pruebas de rendimiento cognitivo. Con lo cual, o sea, estamos viendo evidencias de la importancia que tiene una nutrición saludable, una nutrición balanceada, donde todos los grupos alimentarios estén bien representados, etc. Incluso hay algunos estudios que han comparado a niños antes de desayunar y después de desayunar cuando toman una prueba de capacidad intelectual, la prueba de matrices progresivas coloreadas de Rabin, que es una prueba de inteligencia fluida, que es el tipo de inteligencia que uno usa para resolver problemas nuevos, situaciones a las que no ha estado expuesto antes, ¿no? No tiene un mecanismo para resolverlo. Y en esta prueba se han visto diferencias de hasta 10, 12 puntos en los puntos, en el puntaje bruto que tiene el niño, en la prueba si ha desayunado o no. Dado la situación concreta donde hay carencias en el área de los suministros de alimentos en Cuba, etcétera, obvia, ¿qué pudiera usted recomendar a quienes nos están escuchando y viendo sobre este tema en una situación, digamos, no deseable de carencia? Desayunen, por favor. Desayunar es muy importante. En algunos estudios se plantea incluso que es protector para el sistema cognitivo. Bueno, en el desarrollo, para el rendimiento inmediato, pero también a largo plazo, aparentemente tiene alguna relación con el deterioro cognitivo, el hecho de no desayunar. Por tanto, el desayuno es una comida importante que da esa energía inicial. Y tratar de balancear, o sea, encontrar variantes. Hay unas guías de nutrición. Bueno, en nuestro país hay guías de nutrición del Ministerio de Salud Pública que están disponibles, usted puede consultarlas. Es muy importante la lactancia materna, definitivamente, porque tiene un factor de protección inmunológica. Esa no es mi especialidad, pero bueno, es conocido que en todo el mundo se hace hincapié en la lactancia materna y en los efectos protectores que tiene, pero también porque propicia una interacción directa entre el bebé y la madre y propicia situaciones de comunicación, de interacción a través del lenguaje, de la madre le canta al bebé, todo eso estimula el desarrollo cognitivo y el desarrollo intelectual y el desarrollo emocional. O sea, estamos hablando del desarrollo infantil en general. Ahora, yo le propongo entrar en lo que sin discusión, cuando se habla de este tema, cuando se lee, se ven cosas, es el tema más polémico. Las tecnologías de la información contemporánea, moderna, internet, teléfonos inteligentes, computadoras, las redes sociales, Facebook, etcétera, y el desarrollo o no de la inteligencia. Bueno, el tema de las tecnologías y el impacto de la tecnología en el desarrollo intelectual es, digamos, uno de los temas que más se debate en la actualidad. Hay grandes preocupaciones. De hecho, se ha interpretado que el efecto Flynn, que es lo que nos ha convocado en este programa, puede ser explicado, el retroceso en el efecto Flynn o su estancamiento, se puede explicar también por el abuso, no el uso, sino el abuso de las tecnologías digitales y bueno, el uso de videojuegos, el sedentarismo que puede generar incluso este consumo de videojuegos, incluso de pantallas en general. No estamos hablando de videojuegos, sino bueno, las pantallas, la televisión, los programas, todas las actividades que se generan con relación al uso de pantalla, que pueden ser muy motivantes y que alrededor de la adolescencia, por ejemplo, tienen un gran llamativo, son muy motivantes, ¿no? para los adolescentes, para los jóvenes. Sin embargo, hay que tener cautela porque no hay estudios concluyentes todavía. De hecho, yo les he hablado en el programa anterior de la importancia de escoger las fuentes y de buscar, por ejemplo, los llamados metaanálisis, que son estudios donde se condensan muchos estudios anteriores con determinadas características. Hay un metaanálisis reciente que justamente comparó el efecto de estas tecnologías, las pantallas, la exposición de niños a pantallas sobre el desarrollo del lenguaje y encontró que los efectos son favorables cuando están mediados por el adulto en la interacción, cuando ocurre esta interacción con los dispositivos o cuando los niños ven programas que tienen contenido educativo con adultos, pero un efecto negativo sobre el desarrollo del lenguaje cuando los niños consumen y están ante pantallas solos. O sea, ahí de lo que estamos hablando es que no es la tecnología en sí misma,
sino la manera en que interactuamos con la tecnología. Porque evidentemente la tecnología en sí misma, ella sola, no tiene la capacidad de darle una retroalimentación al niño, aunque hay algunas que sí, que logran, y incluso algunos programas enlatados donde el personaje pregunta, da un tiempo y después dice, muy bien, ¿no? Hay un pseudo feedback, pseudo retroalimentación incluida para tratar de generar esta ilusión de interacción, pero en realidad no tiene el efecto que puede tener la riqueza de la interacción humana. Y esto es muy interesante, ¿verdad? O sea, no es la tecnología en sí misma. Por otra parte, hay otros estudios que han mostrado que determinados videojuegos pueden ser beneficiosos para el tratamiento de algunos trastornos. Por ejemplo, recientemente la FDA acaba de aprobar un videojuego para el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, el TDAH, que es un trastorno que tiene una alta prevalencia en la población infantil de alrededor del 10%. Son los llamados niños hiperactivos, o sea, ¿verdad? Los padres, la familia, los maestros los reconocen, porque los niños no se pueden estar quietos, se mueven, cambian de posición, no pueden estar mucho tiempo haciendo la misma actividad, o porque es el niño que tiene esa actitud soñadora, ¿no? Que a veces se queda en blanco, no logra, pierde, ¿no? Trozos de la interacción, la información. Y se acaba de aprobar un videojuego a partir de un ensayo clínico que se realizó para demostrar que puede tener un efecto beneficioso. Y asimismo hay un conjunto de ensayos clínicos en el mundo ahora. Si usted busca el sitio donde están registrados los ensayos clínicos de la Organización Mundial de la Salud, va a encontrar ahí numerosos ensayos clínicos que están probando la efectividad de los videojuegos. Por tanto, hay que tener, cautela a la hora de interpretar los resultados. Ahora, doctora, padres que ponen al niño con el tablet, la tablet, como quieran llamar, no sé cómo se pronuncia bien, el tablet. La tableta en español, el tableta, tablet en inglés. El tablet en inglés o la computadora para que se entretenga. Y, por ejemplo, hay madres que tienen muchas cosas que hacer en la casa. Eso o una pantalla de televisión viendo cosas en la pantalla de televisión. ¿Cómo usted valora eso? Y usted mencionó el tema de los videojuegos. También me gustaría que me hablara un poquito de eso. A ver. Bueno, a ver, hay de hecho guías y recomendaciones de organizaciones internacionales, que aquí estamos mostrando una tabla en pantalla también, que han sido publicadas con relación a cómo manejar el tiempo de exposición de pantallas. En algunos casos se ha recomendado la Sociedad Americana que no se debería exponer a los niños a pantalla antes de los 2 años, absolutamente nada. Sin embargo, la OMS dice que no hay que ser tan restrictivo, que no hay evidencias que indiquen que hay que restringir totalmente el uso de pantallas, y lo que se recomienda es no pantallas antes de los 18 meses, 1 año y medio, 18 meses de edad, pero a partir de ahí media hora de pantallas, y después de los 2, 3 años, en total 1 hora de pantallas al día y nunca solos. O sea, hay recomendaciones. No tenemos recomendaciones cubanas, unas guías cubanas para el uso de pantallas hasta el momento. Hay un estudio que está coordinando el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, la doctora Isabelita, del Instituto de Ciencias Pedagógicas, para evaluar el impacto del uso de pantallas en Cuba, del cual nosotros también somos participantes, y hay otros estudios que se están planificando, sobre todo asociados al impacto que ha tenido el aislamiento social impuesto por la pandemia en la sociedad cubana, para ver y registrar, caracterizar el uso de las pantallas. Pero bueno, básicamente todo parece indicar que deberíamos propiciar la interacción social durante el consumo de pantalla y no utilizar las pantallas como un representante del cuidador. Ajá. Ahora, doctora, cuando usted dice exposición a pantalla, da lo mismo que se esté viendo el producto más elaborado y científicamente probado, más educativo, más pedagógico, más educativo del mundo, o que se esté viendo otra cosa. Es indiferente. No, realmente, a ver. Cuando usted dice exposición, limitar el uso de pantalla, no tiene nada que ver con lo que se esté viendo. No, el contenido claro que es importante, o sea, y bueno, puede ser un sobreentendido, pero uno asume o asumiría que cuando uno propone un producto a través de pantalla a un niño o a un joven, generalmente
está seleccionado siguiendo el criterio de que le aporte algo, ¿no? Que tenga un valor educativo, instructivo. Por supuesto, es importante la diversión, el entretenimiento también son válidos, pero por lo general en edades tempranas uno pensaría en siempre escoger materiales que tengan un valor instructivo, educativo, de estimulación del niño. Y la relación con la inteligencia, que es el tema que nos convoca esta noche, de esa exposición, ¿está medida o no? Hay algunos estudios, pero como le digo, no son concluyentes. O sea, habría que revisar, sobre todo estudios longitudinales, estudios que estudian a los niños y los vuelven o a los individuos que participan en el estudio y los vuelven a medir en diferentes momentos en el tiempo para tener una respuesta. Yo creo que no hay una respuesta concluyente todavía. Sin embargo, sí hay algunos estudios, por ejemplo, de la profesora Susan Gay de la Universidad de California Irving, que ha diseñado unos videojuegos, y ahí empatamos con el tema de los videojuegos, unos videojuegos que estimulan las funciones ejecutivas, que son un tipo de proceso mental básicamente que nos permite manipular información, mantenerla activa para resolver problemas, ¿no? Y entre estas funciones, bueno, la memoria de trabajo es una memoria, un tipo de memoria que justamente tiene esa función, ¿no? Que nos permite mantener información de diferentes tipos de modalidades, formatos. Puede ser información visoespacial, fonológica, disponible para resolver problemas online, para incluso planificar cómo solucionar un determinado problema. Y ella ha hecho unos videojuegos que se ha visto que cuando se usan sistemáticamente, se recomienda por lo general cuando se usan con un fin de estimulación cognitiva, que por lo menos se utilicen 20 sesiones de alrededor. Bueno, son siempre sesiones cortas, estamos hablando de jugar alrededor de 10, 15 minutos, es lo que generalmente se muestra en las publicaciones. Se ha visto que cuando se usa este videojuego hay un aumento en la capacidad intelectual medida con el CI. O sea, se ha visto que el entrenamiento de la función ejecutiva, de la memoria de trabajo, implica un aumento en la capacidad intelectual. O sea que la inteligencia es entrenable, es estimulable, es mejorable a partir de determinados productos o tipos de estimulación. Ahora, doctora, las redes sociales, los teléfonos inteligentes, con internet en el teléfono o las computadoras, las famosas redes sociales y su relación con la inteligencia. Hay numerosos, desde chistes, memes, opiniones, estudios más serios, artículos publicados, etcétera, que dicen que hay una relación. ¿Qué usted cree? A ver, cuando uno interactúa en las redes, este tipo de interacción no necesariamente implica una estimulación, un entrenamiento del tipo de procesos que miden los test de capacidad intelectual. Por supuesto, uno puede decir, bueno, pero el debate, el análisis crítico de determinados materiales que se puede hacer a través de plataformas en redes sociales, sí lo hace. Pero digamos que no es para lo que generalmente se utilizan, ¿no? O sea, entonces el impacto de la interacción a través de redes sociales sobre la capacidad intelectual, digamos que no es aparente de manera evidente. No pareciera evidente que habría una ganancia intelectual por participar en este tipo de actividades en las redes sociales. Sin embargo, es un tema que habría que revisar con más profundidad. Ahí va mi pregunta. ¿Hay algo estudiado con metodología de la investigación científica sobre interrelación, redes sociales, coeficientes de inteligencia de los más jóvenes que crecieron ya, los llamados digitales, ¿no? Que crecieron ya con esto funcionando y que desde muy jovencito lo usan? ¿Hay algunos estudios? A ver, ¿hay eso algo o no existe? Hay algunos estudios que dicen que incluso, hay polémica y hay estudios en las redes donde se menciona que los nativos digitales tienen ventajas para interactuar con la tecnología porque, bueno, han tenido una exposición desde muy temprana edad que les permite orientarse con facilidad, manejar la tecnología de una manera intuitiva casi, ¿no? Sin embargo, hay otros estudios que dicen que no tienen habilidades de procesamiento más sofisticado de la información, que no tienen necesariamente habilidades de programación o de manejo de tecnologías más avanzadas y que son
consumidores avanzados, pero no necesariamente usuarios avanzados de la potencialidad de la tecnología como motor, promotor de desarrollo, ¿no? Ya sea individual o social. Y eso es una cosa para lo que todavía lo que se encuentra son opiniones divergentes y datos, diríamos, fraccionados, pero no hay todavía un veredicto al respecto. Yo creo que hay que profundizar en eso. Esta frase, usted lo ha oído, qué inteligente es el niño o la niña, ya maneja el teclado, ya maneja la computadora. Es una frase, por supuesto, está además el cariño, el amor, la cosa familiar, paternal, eso está claro, maternal, no se pone en duda nada de eso. Estoy hablando desde el punto de vista de la inteligencia. Qué inteligente es, porque la frase que se usa, qué inteligente es, ya maneja el teclado, ya maneja la computadora. ¿Qué usted cree? Bueno, a ver, también hay que tener en cuenta que las tecnologías cada vez son más amistosas, más amigables para el usuario y que están diseñadas de manera que patrones simples de movimiento permitan accionar de secuencias de acciones y cadenas de eventos dentro de ellas, ¿no? Que son intuitivas y por tanto con aprendizaje por ensayo y error, en pocos minutos uno puede encontrar, ¿no? Cómo cambiar de una pantalla a otra, cómo lograr un determinado efecto y eso facilita también esta capacidad de los niños para interactuar con las pantallas. En una nota anecdótica tenemos una compañera en el Centro de Neurociencia que tiene un niño que, bueno, con ella interactuaba con el tablet, con el teléfono y un día se acercó al televisor y quiso pasar de cambiar de canal con el dedo. En la pantalla. Exacto. Quiso cambiar de pantalla en el televisor como hacía con los dispositivos móviles. Eso quiere decir que es muy fácil, es muy intuitivo y es una manera en el que, y para el niño es fácil extrapolar los patrones de interacción con este tipo de tecnología a otras tecnologías. Sin embargo, un uso intensivo de la potencialidad de la tecnología para resolver problemas, para generar cosas nuevas, es algo diferente a eso. O sea, ahí hay que tener claro hasta dónde es lo esperado, porque la tecnología ya está diseñada para facilitar esa interacción, y hasta dónde de verdad se está explotando a fondo la potencialidad que tiene esa tecnología, porque hay, por ejemplo, programas, lenguaje de programación visual, como el Scratch, por ejemplo, donde el niño puede aprender y puede programar, de hecho, juegos, videojuegos, pequeños videos con botones que indican acciones particulares. Y es muy sencillo, muy intuitivo. Eso ya es un nivel más avanzado de uso de la tecnología. O sea, cuando estamos usando la tecnología para generar un tipo de razonamiento, este tipo de razonamiento fluido, ¿no? De resolver problemas nuevos, o cuando estamos desarrollando la capacidad de pensar en los algoritmos para lograr un determinado efecto, y para eso usamos las herramientas, ahí podemos hablar entonces de un uso más avanzado, más a profundidad de la tecnología. Dos cosas. La televisión es tiránica en cuanto al tiempo, es un problema. El ser humano biopsicosocial, que usted misma ha repetido aquí, tantas veces ha dicho. Yo he leído, he escuchado, he visto criterios de que esta generación nativa digital interactúa menos socialmente, habla menos, o sea, salen a jugar pelota y a mataperrear, en el buen sentido de la palabra, menos que hace 50 años, y que eso es negativo. Yo he escuchado eso, no sé si es así o si no es así, si es correcto o incorrecto. Esa es una, la interacción social. ¿Qué me puede decir de eso? Bueno, primero, una deuda con la tecnología, una aclaración, es que en esta situación actual de la pandemia, la contribución de la tecnología es fundamental para incluso apoyar los procesos de aprendizaje. Hay plataformas diseñadas para apoyar el aprendizaje desde casa, para apoyar el teletrabajo. Es una potencialidad que nosotros tenemos que aprovechar. O sea, yo creo que igual las posiciones absolutas son peligrosas y uno siempre tiene que ver a la tecnología como lo que es una herramienta para mejorar los niveles de calidad de vida, mejorar la eficiencia, mejorar la productividad y, si fuera posible, crear nuevos retos al desarrollo intelectual. Entonces, en este sentido, cómo uno diseña los espacios y los tiempos de interacción con la tecnología es responsabilidad nuestra, como especie, como familia, como contexto social, como sistema educativo, ¿verdad? O sea, tenemos que propiciar esos tiempos de interacción. Yo creo que a nivel
internacional es evidente y hay evidencias de que hay menos interacción, menos juego desde el punto de vista de ir a parques, de ir a lugares abiertos, al aire libre. Y eso evidentemente en los estudios incluso se reporta cómo podría ser la explicación de que si bien se está ganando en determinadas habilidades visoespaciales a través del uso de pantallas y de la exposición a las tecnologías, se está perdiendo habilidades de tipo de control motor, etcétera, a partir de un menor tiempo de estimulación en estas actividades de tipo física, de juego de equipo, de juego con reglas y de interacción física directa. Entonces, ahí el reto es reconocer el valor que tiene este tipo de actividad y ponerla en el centro de la actividad. O sea, como todo, no irnos a los extremos y balancear, como con la alimentación, balancear también los sistemas de estimulación que estamos proponiendo para que la tecnología haga su rol y cumpla su papel, pero también la interacción, la socialización, este componente cultural que es tan rico y que puede también mediar incluso la interacción con las pantallas, tenga su lugar. La lectura. También he leído, no sé si será correcto o no, le estoy preguntando a usted su opinión, que cuando uno lee, imagina, obliga a imaginar, pero que al tenerlo todo visual se imagina menos, se desarrolla menos determinadas capacidades. ¿Disminuye la lectura, aunque ahora se puede leer digitalmente también o no? Bueno, eso es interesante porque hay varios estudios con relación a si leemos igual, si están cambiando los patrones de lectura. Incluso hay algunos debates de si los libros van a desaparecer. Personalmente yo creo que los libros nunca van a desaparecer. Y es objeto, ¿no?, también de debate en la comunidad científica. Evidentemente, cuando uno lee un libro, en contraste con cuando uno ve una película sobre ese mismo libro, la libertad creativa o el ejercicio imaginativo que conlleva es radicalmente diferente. O sea, en el producto audiovisual usted está viendo el personaje caracterizado, los escenarios, los paisajes, en fin, están ahí dispuestos para usted. Sin embargo, cuando usted lee, tiene que construir eso y digamos que la capacidad de co-creación que muchos autores o incluso artistas en general, no solo escritores, tratan de propiciar en la audiencia, es mucho mayor, ¿verdad? Que usted le pone de sus preferencias, de sus propias experiencias, esa caracterización que hace en la mente. Sin embargo, esto tampoco está determinado. Hay algunos estudios, por ejemplo, que plantean que cuando uno lee en un libro en papel, el patrón de movimientos oculares que hace para leer es diferente a lo que tiene que hacer cuando va a interactuar con páginas web donde hay mucha información, hay cintillos, hay banners, hay, qué sé yo, determinados elementos visuales que acompañan al texto que uno tiene que leer, ¿no? Y además uno tiende a leer menor cantidad de palabras, se lee de manera diferente realmente. Y muchos de los estudios hablan de la necesidad de caracterizar esto y de comparar si esto implica una ventaja o una desventaja. O sea, no se ha reportado que haya una ventaja para los niños que están más expuestos a la lectura sobre medios digitales con relación a los medios, al lápiz y al papel impreso. De hecho, algunos estudios muestran que al contrario, que es más favorable leer en papel en los niños que tienen trastorno de aprendizaje, por ejemplo, para la lectura, la llamada dislexia del desarrollo. Esto es un tema bastante importante también, porque estos niños, bueno, esto es un tema en sí mismo, pero básicamente en la dislexia hay determinadas características del procesamiento visual que pueden hacer mucho más difícil el acceso al código de la lectura, a la letra y a la formación de las palabras en el medio digital comparado con el lápiz. Aquí en este programa una vez presentamos esto. Yo le quiero pedir que sea breve, no extendernos mucho, si usted cree que hizo bien o hizo mal. Aquí se presentó el caso de Bill Gates, que dijo y lo ejecutó. Le limitó a sus hijos
el tiempo de conexión a dispositivos a tantas horas por día, los prohibió durante la interacción familiar y los limitó y le prohibió tener celulares hasta creo que era hasta los 15 años o los 12 años, no recuerdo, y lo cumplió. ¿Usted cree que él hizo bien o mal prohibiendo todo eso en su familia? Bueno, yo creo que esa fue la manera que él encontró de crear espacios de interacción y de defender de alguna manera el espacio de estos determinantes socioculturales de los que hablábamos antes. O sea, si es más o menos extremo, si fueron esas o no las horas que deberían haber sido y los contextos o no, pero las organizaciones internacionales recomiendan, por ejemplo, que no haya pantallas en el cuarto, que se deje de usar pantallas una hora antes de la hora de dormir para los niños y que haya ciertas, determinados procedimientos con relación y limitaciones con relación al uso de pantalla. Yo creo que en todo caso la intención se puede interpretar de esa manera, ¿no? En el sentido... No, estamos hablando de alguien que se supone que sabe algo de todos estos dispositivos, ¿no? Claro, pero... En el caso no es un problema económico, sobra, que no hay ningún problema económico. ¿Usted cree que hizo bien o mal en hacer eso con su... Yo creo que estaba defendiendo el espacio de los determinantes socioculturales, que eso es importante y que es parte del mensaje que estamos tratando de transmitir de alguna manera aquí, ¿no? Que uno tiene que proteger ese espacio de la interacción social, porque a veces se reúnen los jóvenes y están comunicándose por el teléfono, están de frente pero comunicándose por el teléfono. O la familia incluso está reunida, están comiendo y están con los teléfonos y eso de alguna manera interfiere con la comunicación. O sea, al final yo creo que es su manera de ganar espacio a la interacción social y que eso es positivo. Bueno, doctora, estamos llegando al final de este segundo y último programa y dejamos para el final del último programa la opinión sobre este tema en general de su director, del doctor Michel Valdés, director del Centro de Neurociencia de Cuba, quien además él y el subdirector Peter, su hermano, ambos fueron fundadores de este espacio. Hemos hecho muchísimas cosas juntos, incluyendo ahí en el centro suyo. Así que le propongo escuchar qué nos dijo el doctor Michel Valdés sobre el tema. El fenómeno es muy complejo. Hablar de que está disminuyendo la inteligencia no tiene sentido si no tenemos la confianza de que lo que estamos midiendo realmente se está midiendo de la misma forma a través del tiempo. Esta idea de que uno pueda a través de distintas décadas aplicar pruebas y que estén sin alterarse las bases de su administración, el conocimiento de las personas que lo aplican, la relevancia de los temas a las personas que están siendo examinados es bastante fuerte y creo que es bastante dudoso. Por tanto, creo que afirmaciones generales del tipo de que si aumenta la inteligencia, disminuye la inteligencia, no son realmente fáciles de verificar y deben ser tomados con cautela. Recordar que todos estos tests que se utilizan, todas estas pruebas que se utilizan para evaluar la inteligencia, muchas están afectadas por factores culturales, del lenguaje, del contexto en que se realizan y por tanto debemos tener una extraordinaria cautela al interpretarlo. Lo otro es la idea que se ha insinuado de que hay cosas en la cultura nuestra, en la forma de interactuar los niños, por ejemplo, con los medios digitales, con las computadoras, que pueden afectar o no la inteligencia de forma desfavorable o incluso favorable. Esto también es un aspecto muy complejo y es difícil hacer generalizaciones. Si uno mide algunos aspectos de lo que integra la inteligencia, como la capacidad de enfocarse y la capacidad de atender selectivamente, hay estudios bastante serios que niños que tienen gran experiencia en videojuegos logran mejorar esa capacidad de atención selectiva. Sin embargo, todos estos aspectos son complejos y multidimensionales. A lo mejor un niño que pasa mucho tiempo frente a una computadora con juego de video logra seleccionar información visual de una forma más selectiva. Sin embargo, si está dejando de dedicarle tiempo a otras actividades, pues otros aspectos de su desarrollo mental e intelectual están siendo afectados. Lo que sí sabemos y quisiera afirmar es que en los últimos años se ha avanzado mucho en entender las bases cerebrales de lo que se llama el factor G o el factor general, que resume
la posibilidad de ejecutar exitosamente muchos tipos de tareas distintas. Y hay trabajos como por ejemplo la del investigador inglés John Duncan, que han establecido, y les pido que miren aquí este mapa que tengo aquí de estudios cerebrales, lo voy a poner aquí más cerca. Estas áreas que están marcadas en rojo y en amarillo son lo que se llama el sistema de demanda múltiple. Lo que está en amarillo es lo que se llama como el núcleo de los sistemas de demanda múltiple, y lo que está en rojo es lo que llaman la penumbra, o sea, zonas auxiliares. Estos sistemas parecen estar, su eficiencia de funcionamiento, su actividad, muy relacionado con este factor de inteligencia general, el factor G, que predice el rendimiento adecuado en muchos tipos de pruebas. Yo creo que con el tiempo vamos a comprender cada vez más las bases cerebrales, lo que llamamos la inteligencia, de las distintas formas de inteligencia, y vuelvo a repetir, cualquier generalización demasiado amplia debe ser tomado con cautela, dado el estado todavía incipiente de la comprensión nuestra de qué cosa es la inteligencia. Muchas gracias a nuestro querido amigo el doctor Michel Valdés por su opinión. ¿Algo que agregar en este final? No, yo creo que su mensaje con relación a la cautela es importante. O sea, siempre tenemos que tener una postura crítica ante la información, escoger bien la fuente. Yo creo que el futuro de la inteligencia todavía está por verse, ¿verdad? Porque es un camino infinito hacia el desarrollo, desde esta misma postura histórico-cultural. No hay un techo al desarrollo, o sea, lo que llamamos desarrollo potencial hoy, mañana es nuestro nivel de desarrollo real y tenemos nuevos potenciales niveles de desarrollo que alcanzar. Y en este sentido hay que ser serio, hay que informarse bien, hay que tener argumentos y elementos, porque al final eso es lo que determina las tomas de decisiones y se expresa en las políticas que nosotros implementamos o apoyamos, que se implementen en diferentes niveles, que al final es lo que protege y motiva el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestros niños en general. Entonces, muy breve, el futuro de la inteligencia humana, ¿usted lo ve en constante ascenso y desarrollo o cree que hay peligros para él? A ver, yo creo que el futuro es hacia el desarrollo y el ascenso. Yo creo que, como dice Flynn, es un proceso que responde a las demandas, sobre todo sociales, y por tanto nos desarrollaremos tanto como la sociedad nos demanda y los problemas que enfrentamos como especie, como humanidad, nos demande capacidad de solución. Entonces, al final yo creo que sí, que es en ascenso, que puede haber momentos, como mencionaba el profe Calviño, que parece que estamos en retroceso, pero es por la naturaleza dialéctica. Un modelo lineal no va a ser la mejor manera siempre de describir ese proceso de desarrollo, pero tendiente siempre al ascenso, en mi opinión, según las evidencias que hemos visto. Bueno, ahora le invito, doctora, a que me acompañe en el momento de los accionistas nuestros, el momento de los accionistas principales, y vamos a la pantalla. Ahí está, esto lo envía Alexander Pérez Cabrera, nuestra página de Facebook, y dice: hola, soy un futuro estudiante de física. Les escribo porque me gustaría que tratasen el tema de la teoría de la conciencia cuántica del físico teórico Roger Penrose y el neurocientífico Stuart Hameroff. Esa que plantea que la información de una neurona es guardada en los microtúbulos que hay en los centriolos de esta. Asimismo, me gustaría que tratasen también otros temas de física cuántica aplicada a la biología. Gracias, saludos, Alexander. Muchísimas gracias a ti, y se ve que sabe que es un estudioso. No pierdas ese camino del conocimiento, pero muy breve si quiere decir algo de esto. Bueno, agradecer por el interés en las neurociencias. Al final está mencionando temas que están totalmente alineados con nuestro objeto de estudio, ¿no? Que es entender el cerebro, sus bases fisiológicas, los mecanismos que lo explican. Ahí son fundamentales los físicos, evidentemente, que nos puedan hablar un poco más desde los modelos de interpretación, los fisiólogos, los especialistas en el tema. Sería muy interesante para mí también ver este programa. Doctora, infinitas gracias. Han sido 2 semanas de aprendizaje con usted y los otros invitados que hemos tenido de manera indirecta en grabaciones. La quiero invitar a que me vuelva a acompañar en el programa de radio y que esta no sea la última, sino que sigamos
en esta odisea del conocimiento humano, en este caso de la inteligencia humana. Muchísimas gracias a usted por estas 2 semanas. Y muchas gracias a ustedes por el ejercicio intelectual, que ha sido retador y muy interesante. Para nosotros es un placer y somos sus alumnos, como le digo yo siempre a todos los invitados. Muchísimas gracias a usted. Amigos, solo me resta, como cada semana, invitarlos a que busquen, lean, estudien, profundicen, escarben detrás de lo que lean la mayor cantidad de veces que puedan, alimenten su cerebro para, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches.